y que tiene inervación, ¿no? En cambio el cristalino anatómicamente es un órgano transparente, avascular, pero que no está inervado. O sea, si ustedes llegan a operar un cristalino, van a ver que el paciente solo es anestesiado a veces con gotas nada más. No necesitamos, o con inyección, pero a veces no necesitamos anestesiar más nada, ¿no? Porque el cristalino no tiene inervación. Es transparente, avascular. Su forma naturalmente anatómica es biconvexa. Es decir, así como está el lente acá, lente cristalino biconvexo está suspendido y está relacionado con el cuerpo ciliar por unas fibras llamadas sónulas, que son las que lo sostienen. Anatómicamente divide el ojo en dos porciones, segmento anterior por delante y segmento posterior por detrás. Segmento anterior dividido en dos cámaras, entre el lente y el iris, cámara posterior, y entre el iris y la córnea, cámara anterior. Esa es importante, entonces la división arbitraria, pero académicamente muy importante, que distinguirse sobre el globo ocular. El segmento posterior podemos ver básicamente vitrio retina, coroides y parte de esclera, ¿no? Hablamos ya del segmento posterior como el nervio óptico. Entonces anatómicamente el cristalino divide el ojo en dos porciones o segmentos y es biconvexo, es un ente biconvexo. Está compuesto básicamente por agua, menos cantidad de agua que la córnea es 78%, el cristalino es 65%. El resto son proteínas específicas del cristalino, llamadas alfa, beta, gamma y algunos minerales. Ya no tiene vasos. En la córnea hemos visto que el metabolismo es aeróbico por el oxígeno, la película final. En otra porción es anaeróbico por el humor acuoso que está por debajo. Pero aquí es completamente anaeróbico. Acá son las vías anaerobias del metabolismo de la glucosa. Por eso vamos a ver que pacientes con metabolismo de la glucosa alterado, por ejemplo un diabético, van a tener problemas con el cristalino. Embriológicamente el cristalino es derivado ectodérmico. Acá está invaginado el ectodermo superficial en el feto, en el embrión, y acá se invagina, se forma una vesícula precoz, otra tardía, y hay una migración de las células que van a formar acá, estas células ectodérmicas van a formar una arteria llamada hialoidea. Esta arteria va a formar todo el segmento posterior del globo ocular. Por eso el cristalino histológicamente solo tiene epitelio anterior, atrás no tiene epitelio, por su razón embriológica. Entonces, derivado ectodérmico, esta arteria hialoidea se cierra por diferencia de presiones cuando uno nace, se cierra, se colapsa. En algunos pacientes puede haber una remanencia de esta arteria hialoidea llamada conducto de Cloquet, que es como una especie de fibra, ¿no? Si ustedes hacen un fondo de ojo a un paciente y el doctor ve una fibra, ve un hilo ahí que hay por ahí que está flotando, probablemente sea un conducto de Cloquet, que no afecta usualmente la visión, es inocuo, ¿no? Histológicamente el cristalino tiene estos componentes, ¿no? Básicamente en su cara anterior y posterior tiene una cápsula que es bastante elástica, colágeno tipo 4, parecido a la DSM de la córnea. Bastante elástica y cambia. Por eso el cristalino puede cambiar de forma. Puede cambiar de forma para el enfoque de los objetos, ¿no? Esta cápsula es bastante elástica, máximo 10 micras de grosor, máximo de 10 micras. Ligeramente más gruesa la posterior que la anterior. Son muy similares, ¿no? Ligeramente una micra, tal vez más gruesa la posterior que la anterior. Luego tenemos el epitelio, como les decía, solamente anterior, ¿no? Como es un derivado ectodérmico, solamente tiene epitelio adelante, una sola capa de células. Y luego las fibras, ¿no? La fibra del cristalino, que es el componente básico. Estas fibras son como prismas hexagonales unidos estos prismas en forma concéntrica, como capas de una cebolla, unidas por un segmento similar al segmento de la córnea. Estas fibras determinan la presencia de la corteza, del epinúcleo y del núcleo, de acuerdo a su densidad, ¿no? Más denso el núcleo. Estas fibras se van formando después de nacido, o sea, uno nace con un cristalino de determinado diámetro, más o menos 3 milímetros. Cuando uno nace, de 3 milímetros, pero a medida que avanza la edad, va engrosándose. Entonces se cree que el cristalino, hay una regla, que el cristalino de grosor es 3 milímetros más la edad del paciente. O sea, si un paciente tiene 50 años, tiene 3.5 de grosor de cristalino. Si tienes 80, 3.8. Y si tiene 20, 3.2 en promedio. El cristalino se va engrosando con la edad.
Ese es un cambio, digamos, se puede decir, normal de la edad del cristalino, ¿no? Igualmente las fibras son más pesadas en el núcleo se va volviendo más duro, más pesado con la edad, ¿no es cierto? Y de ahí a la opacificación hay un pequeño paso, o sea, que se opacifiquen las fibras, eso se llama catarata. Aquí está histológicamente un esquema, los primas hexagonales, dispuestos como capa de una cebolla, unidas por un cemento similar al cemento corneal. Acá está la formación de nuevas fibras, efectivamente se van formando nuevas fibras después del nacimiento, se van condensando el núcleo. Esto es importante para una operación. Queremos sacar un cristalino, queremos saber qué estamos sacando, qué estamos haciendo para operar una catarata, ¿no? Queremos separar el núcleo del epinúcleo y de la corteza. Hay que separarlo cuando uno opera una catarata. Dejamos la cápsula posterior intacta, no la movemos, solamente sacamos la anterior. Y sacamos corteza, epinúcleo y núcleo. Lo separamos para poder meter un ultrasonido y poder emulsificar el núcleo. Entonces, si no sabemos estos principios básicos de anatomía, podríamos cometer problemas iatrogénicos al extraer un cristalino opaco, o sea, una catarata. Aquí está la disposición de la sutura de las fibras en forma de suturas, ¿no? En I anterior y en I posterior. Esta es la disposición normal. Así concéntricamente las fibras están así dispuestas en forma concéntrica, radial, como capas así de una cebolla, ¿no? Entonces la acomodación es la principal función del cristalino. ¿Qué consiste? ¿Qué es la acomodación? Es la capacidad que tiene el cristalino para cambiar de forma y enfocar. ¿Qué cosa? Los objetos que uno ve, ¿en dónde? En la retina, porque es la función del cristalino, el objetivo es el enfoque en la retina, porque si no lo enfocamos en la retina, vamos a tener problemas de visión. Entonces, si lo enfocamos en la mácula, que es la zona de la retina central, ahí vamos a ver bien. Entonces, fisiológicamente, esta acomodación es muy grande cuando uno es recién nacido. Hasta 7, 8 dioptrías de acomodación. A medida que avanza la edad va disminuyendo. ¿Por qué? Porque el cristalino se pone más duro, o sea, su cápsula ya no es tan elástica y se pone dura. Entonces va bajando el poder de acomodación en dioptrías. A los 40 años cae estrepitosamente, se domina la presbicia, sobre todo en la acomodación cercana. Entonces, la presbicia es la pérdida de la acomodación fisiológica en los pacientes mayores de 40 años. ¿Cómo examinas un cristalino? Con linterna, con una lupa, biomicroscopía. Lo normal es que un cristalino sea transparente. Entonces, cuando hacemos un fondo de ojo, con el farmacoscopio directo, el pequeño, podemos ver un reflejo rojo. Eso quiere decir que los medios están transparentes. Quiere decir que el cristalino está normal. O sea, reflejo rojo en un fondo de ojo directo es cristalino normal. El segundo órgano por mayor poder refractivo del globo ocular es el cristalino con 20 dioptrías. Tiene 20 dioptrías el segundo órgano, ¿no? El primero es la córnea con 43, seguido del cristalino con 20, en promedio, ¿no? Menos de 20 dioptrías es un cristalino de bajo poder. Esto se ve sobre todo en pacientes miopes. O sea, un miope tiene un cristalino de menos poder de 20. En cambio, un hipermétrope va a tener un cristalino con más de 20, es decir, va a tener un cristalino bastante con mayor poder refractivo. Esto es útil, por ejemplo, cuando vamos a operar una catarata. Queremos saber qué potencia tiene el lente. Le hacemos un examen que se llama biometría al paciente y vamos a ver que tiene más 20, por ejemplo, es un cristalino normal. En algunos casos va a venir más 23, más 24. Son cristalinos de alto poder, sobre todo hipermétropes. Y lo contrario, si tenemos un cristalino de 12, 10, 14 dioptrías, es un cristalino miope. Pero hay que colocarle al paciente el poder que le corresponde a su ojo. La ecografía entonces de modo A y la biometría son importantes para el poder del lente intraocular y la ecografía modo B para una serie de diagnósticos vinculados a la forma del cristalino. El cristalino también puede tener alteraciones en la forma. Esta es la acomodación. Ejerce acá los músculos del cuerpo ciliar con presión sobre la zónula y a su vez sobre el cristalino. Esta interacción de estos músculos, la zónula y el cristalino, se denomina acomodación. Este es un cristalino normal en una ecografía, es transparente, como ven ustedes acá, con un poquito más grueso por el epitelio anterior que tiene, ¿no? Atrás no hay epitelio. Acá este es un cristalino patológico con una curvatura posterior muy pronunciada, opacificación de la corteza. El núcleo casi está medio normal, ¿no? El núcleo muy poco acá, por acá tiene un poco, pero no está muy opaco. En cambio la corteza aquí sí está opacificada, ¿no?
Es una patología que vamos a ver después de qué se trata. Las anomalías de formación del cristalino: ausencia congénita, afaquia. Faco en cristalino en griego es lente. Afaquia significa que no hay lente, ¿no? Ausencia por degeneración o absorción. Coloboma, que es parte, digamos, falta de formación en parte del cristalino. Coloboma cristaliniano. Las anomalías de tamaño y forma: cristalinos pequeños y esféricos, o sea que no son biconvexos sino redonditos y pequeños, síndrome de Marchesani. O sea, vamos a ver acá en la ecografía, cristalino chiquito, bastante ectópico, o sea, fuera de su lugar y redondo, ¿no? No es biconvexo, síndrome de Marchesani. Leticón anterior, curvaturas anteriores muy pronunciadas, síndrome de Alport. O sea, un cristalino que tiene una curva muy pronunciada hacia adelante, tiene lesiones aquí en el fondo de ojo blanquecina, síndrome de Alport, curvatura anterior anómala. Y lo que vimos en el slide anterior, curvatura posterior anómala, sería el síndrome de Lowe, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el mismo slide anterior, pero este está sin teñir, ¿no? Está al natural, el otro está teñido de azul para que vean mejor, pero aquí se ve también igual una curvatura posterior muy pronunciada, opacificación de la corteza, síndrome de Lowe, que sería una anomalía, ¿cierto? El tamaño y forma del cristalino. Y finalmente las anomalías de posición. De posición es un cristalino bien formado, normalmente formado, de buen tamaño y forma, pero mal posicionado. En el síndrome de Marfan vamos a tener una luxación superior del cristalino, o sea, el cristalino está hacia arriba. Imagen en sunrise, o sea, cristalino elevado como un sol saliente. Esto es un artefacto, pero el cristalino, se dan cuenta acá, este es el borde y está hacia arriba. Imagen en sunrise que se ve en el síndrome de Marfan, luxación superior. Por el contrario, la luxación inferior, el cristalino hacia abajo, luxación inferior, imagen en sunset o sol poniente, que se ve en la homocistinuria, que es una alteración metabólica, ¿no? Homocistinuria. Síndrome de Marfan, homocistinuria. Imagen en sunrise, imagen en sunset. Y cuando está completamente luxado hacia adelante se llama síndrome de Bailey-Marchesani. De Bailey-Marchesani es cuando está luxado totalmente el cristalino hacia adelante, ¿no? Una miscelánea, antes de entrar a la catarata. La exfoliación, ¿qué cosa es? Es la pérdida de las células del cristalino. Puede ser por trauma, sobre todo por inflamaciones, pero en la cápsula anterior se rompe, se rasga y se vienen las células del epitelio anterior para adelante. Eso se denomina exfoliación. ¿Y cómo se ve una exfoliación? Se ve la presencia de unos pigmentos blancos como copos de nieve, le llaman, en el borde del iris, ¿no? Entonces ahí se denomina síndrome de exfoliación, pérdida de las células del epitelio. Estos son los ejemplos típicos. Síndrome de pseudoexfoliación, por el contrario, es digamos, se ve igualito, puntos blanquecinos alrededor de la pupila, pero nos entra la duda, no tenemos otras cosas y le pedimos una ecografía y vamos a ver que el problema no es el epitelio, sino es la zónula. Pseudoexfoliación, entonces pérdida de la zónula en estos casos. El cristalino también puede ocasionar una inflamación, una uveitis facogénica, es decir, estas proteínas específicas del cristalino actúan como antígenos en una catarata, por ejemplo, muy madura y ocasionan una reacción. Puede ser celular, presencia de macrófagos por reacción celular, o inmunológica por anticuerpos, presencia de anticuerpos contra estas proteínas del cristalino. Si estos anticuerpos, estas proteínas que son liberadas, ocupan la malla trabecular, no dejan que drene el humor acuoso, glaucoma facolítico. Glaucoma facolítico. También puede haber glaucoma por bloqueo pupilar, es decir, la catarata, o sea, una inflamación, bloquea la pupila y no deja que circule el humor acuoso. Glaucoma por bloqueo pupilar. Entonces son causas, en general, tanto de inflamaciones como de glaucomas facogénicos. La patología más frecuente del cristalino es la catarata. ¿Y qué es la catarata? Es la opacidad del cristalino. Toda opacidad nada más es conocida como catarata. Este paciente, por ejemplo, tiene una pupila blanca o leucocoria. La causa más importante de leucocoria es la catarata, ¿no? Catarata madura en este caso, ¿no? Es la primera causa de ceguera a nivel del Perú y del mundo, definitivamente. Ustedes ya saben que un ciego se ve, ¿no es cierto? ¿O no?
La ceguera es 20/400 o menos, o sea, puede ver, claro, pero legalmente y médicamente ya es un paciente ciego. Entonces, menos de 20/400 de visión, con la mejor corrección posible, con todos los tratamientos, 20/400 o menos, ya es un paciente con ceguera. ¿No? Pero ya es un paciente técnicamente ciego. Entonces, en el Perú y el mundo, la primera causa es ceguera. Prevenible, tratable, sí. El problema es que en el Perú tenemos casi todos los años un déficit de ciegos por catarata, o sea, no se operan todos. Se cree que hay hasta casi ya 500.000 de ciegos por catarata en el Perú que no se operan. Entonces, trabajo para aquellos que les gusta la oftalmología, pero en provincias. Acá en Lima casi estamos a nivel de los países desarrollados en tasa de cirugías de catarata. Tal vez San Juan del Lurigancho, que es mi hospital, forma parte de esa jurisdicción, sí se necesita, porque es un distrito que tiene 1.200.000 habitantes, solo un distrito. Entonces ahí se cree que en San Juan del Lurigancho sí hay como 50.000 ciegos por catarata, pero en el resto de Lima probablemente no esté equilibrado. En provincia sí, ni hablar, ¿no? Aquí hay muchos pacientes ciegos por catarata que no son operados. ¿Y qué pasa? La catarata, cuando no se opera, ocurre un fenómeno que se torna tan hipermadura que aumenta de peso y se luxa para abajo. O sea, el núcleo es tan pesado que rompe la cápsula y se mete para abajo, se complica. Ya comienza a traer las proteínas, causan inflamación, causan glaucoma y se complica todo, ¿no? El paciente queda con pérdida visual permanente, ¿no? Ahora, ¿por qué se produce una catarata? Porque las proteínas específicas alfa, beta y gamma del cristalino sufren hidrólisis, aglutinación, y esto hace que se opacifique. ¿Y por qué en un paciente de edad? Porque obviamente los radicales libres están ocasionando daño, no son captados estos radicales libres por el metabolismo anaeróbico. No hay un sistema como en otros organismos, un sistema de captación en el cristalino. No hay sistema de captación de radicales libres, entonces estas proteínas pues se degeneran, se aglutinan y se hidrolizan. Entonces ahí se opacifica y se forma la catarata. ¿Cómo se clasifican las cataratas? Según su morfología y su etiología. La primera clasificación es básicamente de tipo académica, o sea, de acuerdo a la ubicación de la catarata, ¿no? Si es en la cápsula, si es en la corteza, si es en el núcleo, si es en las suturas también. Este es un esquema. Catarata de sutura, catarata cortical en forma de cuñas, catarata nuclear más sutura. Este paciente, este es un artefacto. El resto cristalinas transparentes, solamente está especificado el núcleo y la sutura. Entonces, según la morfología, es una clasificación básicamente académica, ¿no? Actualmente se utiliza la etiológica, que divide las cataratas en congénitas y adquiridas. Las congénitas, si ustedes acá están las causas de las congénitas. ¿Cuál es la causa más frecuente? Todavía sigue siendo. O sea, las gestantes. Acá, como no hay mucha vacunación en algunas zonas de Lima y provincias contra rubiola, no llega la vacunación, entonces muchas madres gestantes son expuestas al virus de la rubiola, del vecino, de los hijos más grandes, de cualquiera. Entonces la rubiola es la etiología que más produce catarata congénita, porque el virus atraviesa la barrera placentaria y ocasiona cambios muy severos en el cristalino, que es muy sensible a los virus. Entonces, infección materna, por ejemplo rubiola, es la causa más frecuente de catarata congénita. Pero también puede ser metabólica, puede ser el síndrome de Down, anomalía de Peter, como hemos visto en córnea, y traumatismos durante el parto. En realidad esto es una catarata de nacimiento, pero traumática, por mala atención, desconocimiento. A veces puede haber una caída del recién nacido, como ha sucedido, sino a veces en lugar de coger la cabeza, hacer maniobra, le cogen los ojos, las órbitas y lo presionan. Entonces son cataratas traumáticas, pero que se parecen en el recién nacido, por mala atención de parto. Se clasifican en anteriores, centrales, posteriores y difusas o membranosas. Estas son las más frecuentes. O sea, se clasifican según su morfología. La más frecuente es la difusa o membranosa, ¿no? Esta es una congénita nuclear y esta es una difusa o membranosa, ¿no? Que es la más frecuente de todas las cataratas congénitas por su morfología. Aquí el tratamiento quirúrgico es de inicio, ¿no? O sea, no hay que operar. Pero acá la reacción inflamatoria es muy grande, o sea, hay que extraer el cristalino, excepto la cápsula posterior, que quede intacta. Se le coloca lente intraocular, sí, pero dependiendo de unas tablas de medida, porque un niño va a crecer, pues uno va a desarrollar, no un bebé. Entonces uno tiene que prever cuál podría ser su medida cuando sea adulto.
se le coloca un lente de acuerdo a una tabla, a unos cálculos matemáticos, pero acá el problema es la gran inflamación que produce. La reacción inflamatoria es tan grande que aquí hay que hacer vitrectomía, hay que sacar un poco de porción de vitrio porque es muy inflamatoria esta catarata. Entonces uno al operar tiene que estar seguro que la reacción inflamatoria no sea tan severa que nos malogre toda nuestra cirugía. El diagnóstico diferencial básicamente es con 4 patologías. O sea, aquí vamos a encontrar una leucocoria que le decía a un recién nacido. ¿Cuáles serían las 4 patologías si encontramos una leucocoria en un recién nacido? La primera es, obviamente, lo más frecuente, catarata. La segunda, ¿cuál sería? Está acá. Es un tumor. Se llama retinoblastoma, ¿no? Entonces, la segunda causa, si tenemos una leucocoria en un recién nacido, es el retinoblastoma. Acá están los vasos sanguíneos, es un tumor de la retina que crece hacia adelante, exofílico, retinoblastoma. La tercera causa, si el recién nacido es prematuro, se llama retinopatía del prematuro, o ROP. Retinopatía del prematuro. Entonces, esta es la tercera causa de una leucocoria. Y la cuarta causa, que es más rara, es una persistencia del vitrio primario. O sea, el vitrio va transformándose desde opaco a claro intraútero. Cuando uno nace, pues obviamente es transparente. Pero en este caso, de estos niños, generalmente con alteraciones bilaterales, es una persistencia del vitrio primario, no evoluciona y queda opaco, ¿no? Entonces son estas 4 causas de una leucocoria en un recién nacido. Hay que tomar en cuenta entonces siempre la catarata es la más frecuente y luego las otras 3. Tratamiento quirúrgico, hay que extraer el cristalino dejando, como le digo, la cápsula posterior intacta, en muchos casos vitrectomía anterior, colocación del lente intraocular, con cuidado de la inflamación a mediano y largo plazo. Luego tenemos la adquirida. Si hacemos una analogía, la catarata congénita es mucho menos frecuente, ¿no? O sea, la adquirida es mucho más frecuente. Aquí, dentro de estas, se clasifican en su etiología y acá la senil y la metabólica son las más frecuentes. Senil y la metabólica, por ejemplo, el diabético. Un diabético, por tener metabolismo, digamos, de la glucosa alterado, sufre de opacificaciones y obviamente va a tener ocasiones de tener problemas con el cristalino, ¿no? Esto determina la clasificación en metabólica, tóxica, traumática y senil. Metabólica están los ejemplos: hipoglicemia, hiperglicemia, galactosemia, hipocalcemia, hipotiroidismo, no hipo. Tóxica por corticoides, en este caso el uso, el abuso, la iatrogenia. ¿Qué hace el corticoide? Altera el metabolismo, entonces por ahí es donde viene la catarata por uso y abuso de un corticoide. Los mióticos, también se ha visto que también ocasionan cataratas a mediano y largo plazo. El resto son tóxicas por exposición a diferentes agentes, ¿no? Las traumáticas, obviamente, ¿no? Cuando un trauma afecta a la cápsula anterior y desorganiza el cristalino, puede inflamarse, puede producir glaucoma, pero también puede opacificarse, ¿no? Cataratas adquiridas. Y finalmente las seniles son las más frecuentes. Se clasifican en leves, moderadas, maduras e hipermaduras. En este caso, en nuestro medio mayormente son maduras e hipermaduras, porque la gente no va pues al médico, no tiene la costumbre de ir al oftalmólogo, entonces deja que la catarata madure y cuando van ya está pues madura o hipermadura. La catarata negra o nigra es una consecuencia de la hipermadurez de una catarata. Aquí se viene de pigmento. Y aquí ya hemos dicho que acá el núcleo es tan pesado que muchas veces raja la cápsula posterior y se va hacia abajo el muro vítreo, se va hacia atrás. Esto hace que la catarata ya complique su tratamiento. Aquí, a nivel del Ministerio de Salud, al menos, se está indicando que todo paciente con catarata moderada para arriba debe ser operado. O sea, es decir, 20-70 o 0.3 de agudeza visual con mejor corrección posible, o menos de 20-70 ya tiene que ser operado. Mayores, agudezas visuales mejores a 20-70 todavía podrían esperar casos leves, pero igual a la larga van a tener que ser operados. En cuanto a las técnicas, tenemos aquí las técnicas. Actualmente la más avanzada de la fotoemulsificación, este lente intraocular se llama plegable, ¿no? En cambio el extracapsular, antiguamente se hacía la extracción por instrumentos manuales. El lío, el lente intraocular era fijo. Monofocal también porque no tenía multifocalidad, y fijo, ¿no? Rígido. En cambio ahora la fotoemulsificación permite colocar lentes intraoculares plegables y multifocales.
plegables y multifocables. Las técnicas pueden ser simples, combinadas ¿con qué? Con cirugía de glaucoma. Cirugía de glaucoma. Las complicaciones, sobre todo las infecciones, son las más frecuentes. La complicación más grave se llama endoftalmitis. Y ahí ya el tratamiento es bastante agresivo, si no, la bacteria que ingresa generalmente destruye el globo ocular en pocas horas o días, ¿no? Entonces aquí la complicación más severa es la endoftalmitis. ¿Y cómo la prevenimos? Mediante el uso de iodopovidona. No antibióticos, simplemente iodopovidona preoperatoriamente, vienen gotas al 2%, se coloca 1 o 2 gotas en el fondo del saco, se hace un pequeño enjuague, la mejor demostrado con medicina en evidencia, de que es la mejor manera de evitar una complicación como la endoftalmitis. También se puede complicar, vamos a ver casos de extracciones de puntos cuando se hacía en la extracapsular, consistía en extracción manual de todo, también menos la cápsula posterior, pero con instrumento, ¿no? En cambio el FACO ya es un aparato que utiliza el ultrasonido para multiplicar el núcleo y extraer el resto con irrigación aspiración. Acá se hacía con instrumento. Y la incisión era más grande, obviamente, y por eso había complicaciones, ¿no? Ejemplos de cataratas por rayos X, trabajadores del hospital, por ejemplo, rayos UV, pacientes que son agricultores, que están expuestos a los rayos UV, también hacen ese tipo de cataratas. Traumática, como ven ahí complicada, con una herida penetrante a nivel corneal,